Hola mis queridos estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a presentar la retroalimentación de la clase de online, ¿cierto? De la clase de Classroom de la semana del 26 de mayo en la asignatura de matemática en relación a los números enteros de la profesora Carolina Bravo. Ya esta presentación es de apoyo para los niños del programa Integración Escolar. Bueno, vimos en esa clase la recta numérica. Ya acá les presento la recta numérica nuevamente para que podamos recordar dónde se encuentran los números enteros negativos y los números enteros positivos. Los números enteros negativos se ubican a la izquierda y los números enteros positivos a nuestra derecha, ¿cierto? Y el número 0 obviamente que está al medio de la recta numérica. El antecesor y el sucesor. También vimos antecesor y sucesor en la clase. Dice, para cualquier número entero en la recta numérica antecesor es el número anterior. Es el que se ubica inmediatamente a la izquierda de él. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en nuestra recta numérica, el número 3, ¿ya? ¿Cuál es el antecesor del número 3? Dice, se ubica inmediatamente a la izquierda de él, o sea que a la izquierda de este número tenemos el 2. Entonces, ¿cuál es el antecesor de 3? El número 2 en la recta numérica. Y el sucesor de 3, obviamente, es el número siguiente, el que está inmediatamente hacia la derecha, es decir, hacia la derecha, y el que está inmediatamente es el número 4. Entonces, podemos decir que el sucesor de 3 es el número 4. Vamos a verlo en los números negativos. Ya, vamos a ver el número menos 2. ¿Cuál es el antecesor del menos 2? Recuerden que se ve primero al número que está en nuestra izquierda, ¿cierto? Este número es el menos 3. ¿Y cuál es el sucesor, el número que viene después del menos 2? Es el menos 1. ¿Ya? Así es como deben ubicar los números enteros en la recta numérica, tanto sean negativos o positivos. Ahora vamos a ver los otros ejemplos. Ya, acá tenemos algunos ejercicios para ver si aprendieron. Dice recta numérica, ¿cierto? Es la misma recta numérica. ¿Cuál es el antecesor de menos 4? Vamos a ver cuál es el antecesor del menos 4. Acá tenemos número negativo y el antecesor, recuerde que se encuentra en la izquierda, del menos 4, el que está antes, es el menos 5. Entonces, es el menos 5. Ahora, ¿cuál es el sucesor de menos 4? El que viene después, ¿cierto? Que se ubica al lado de la derecha. Es el número menos 3. Entonces, el sucesor de menos 4 es menos 3. Ahora, ¿cuál es el antecesor de menos 3? De menos 3. O sea, voy a borrar el otro. El antecesor de menos 3, el número que está antes del menos 3, vamos a ver cuál es. Ya, el antecesor de menos 3, recuerden el que está antes, es el menos 4, ¿cierto? Entonces pongo menos 4. ¿Y cuál es el sucesor de menos 3, el que viene después del menos 3? Es el menos 2. ¿Ya? Así. Por ejemplo, si nos preguntaran el número positivo, ¿cuál es el antecesor del 2? Sabemos que es el 1, ¿cierto? ¿Y cuál sería el sucesor del más 2, que es positivo? El 3 positivo. ¿Sí? Ya. Eso de los lados en los cuales se encuentran es muy importante, ¿ya? Ya que así no nos confundimos cuál es el antecesor y el sucesor. Ahora vamos a seguir. Ya, estos son algunos ejercicios que la profesora pasó, ¿cierto?, en la clase online. Entonces dice, ¿cuál es el antecesor de menos 6? Ya, el antecesor del menos 6 debemos entender que por antecesor es el número anterior. Entonces nos vamos al menos 6 y es el número el que está antes, el menos 7. Entonces respondemos menos 7. Después dice, ¿cuál es el sucesor del menos 68? Acá como vemos es un número grande, ¿cierto? Podemos decir, hoy, pero en la recta numérica voy a tener que hacer una recta numérica gigante para encontrar el menos 68. Y no, ¿ya? Porque igual lo podemos hacer, por ejemplo, acá con el 6 y nos imaginamos el 8 al ladito. ¿Ya? Entonces digo ya. ¿Cuál es el sucesor, por ejemplo,
del menos 68, el sucesor es el que viene después, ¿cierto? Entonces, eso lo tengo que tener claro. Entonces, después del número 68, ¿qué número viene? Después del número 68 viene el número 69, ¿cierto? Lo vamos a imaginar también aquí en la recta numérica. Es el número 69, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sucesor del sucesor del menos 68? Sería el menos 69. Ahora, nos preguntan, ¿cuál es el antecesor del menos 75? El que está antes del menos 75, recuerden, nos imaginamos acá un 5, ¿cierto? Y debemos saber que obviamente el número que está antes del 75 es el 74, ¿cierto? Nos imaginamos acá el 74. Entonces sería el menos 74. Ahora, ¿cuál es el sucesor? El número que está después del menos 1. Acá tenemos el menos 1, ¿cierto? Y dice el que está después, debemos retroceder, ¿cierto? A nuestra derecha. Entonces, ¿cuál es? El número 0, porque después del menos 1 está el número 0. Ya, y así es como debemos ubicar, ¿cierto?, el antecesor y el sucesor en una recta numérica, ya sea con números chiquititos o números grandes como era el menos 68 y el menos 75. Cuando ya los aprendamos bien, lo podemos hacer mentalmente sin la recta numérica. Es para que puedan entender un poquito mejor. Seguimos. Ya, yo les quise poner acá, también explicarles los signos, ya en los números enteros, porque muchas veces se equivocan en los signos, y eso es súper importante al momento de realizar una suma y una resta, y también la división y la multiplicación, ya de números enteros. Nos debemos fijar en los signos de cada una de las operaciones. Ya dice, si tengo dos números con signo positivo, sumo los números y pongo el signo más, o sea, el signo positivo. Como en el ejemplo, más 3 más 5, tengo 2 positivos, ¿cierto? Los sumo y el resultado me va a dar siempre positivo. Ahora, si tengo dos números con signo negativo, debo sumar los números y pongo el signo menos. Ya es decir, lo sumo 3 más 5 y adelante del número en el resultado debo poner un menos 8. Ahora, si tengo un número con signo positivo y otro con signo negativo, resto los valores de ambos números y me quedo con el signo del número más grande, tapando los signos. Como por ejemplo, acá tengo un número que está grande y es positivo y está el negativo. Estos dos números, como tiene el signo más y este tiene el signo menos, lo debo restar, ¿cierto? Y el signo siempre me va a dar negativo, entonces me va a dar menos 2. Acá tenemos otro ejemplo en el cual el resultado te da positivo porque tenemos un negativo y un positivo, ¿ya? Y menos por más es más, y debemos restar sí los dos números, entonces me queda más 2. Y esta es una de las reglas que se deben aprender al momento de sumar los números enteros. Ahora vamos a ver la regla de la multiplicación y de la división, que también tienen que fijarse en los signos. Dice, al multiplicar dos signos iguales, el resultado siempre es positivo. Más por más es positivo. Al multiplicar dos signos diferentes, el resultado es negativo. Es decir, más por menos es menos. Ya todos los signos que son igual va a dar positivo. Más por más positivo, menos por menos positivo. Y al multiplicar dos signos de diferentes resultados es negativo, es decir, más por menos, menos, o menos por más también es menos. Ya esto también se lo deben aprender. Luego dice de la división. Al dividir dos signos iguales, es decir, más dividido más o menos dividido menos, es igual a positivo. Y al dividir dos signos diferentes, el resultado siempre es negativo, es decir, más dividido menos es menos y menos dividido más es menos. Ya, esto se lo deben aprender, lo pueden anotar al momento de realizar los ejercicios. Ya vamos a hacer un ejercicio de ejemplo que también la profesora lo hizo en la clase, pero para recordarles. Por ejemplo, este es nuestro ejercicio. Nos están preguntando si menos 5 por 8 más 10 será 30. Entonces, para eso debemos resolverlo.
acá tenemos un negativo, ¿cierto? En una multiplicación. Y acá el 8 está positivo, ¿cierto? Porque no tiene el signo menos. Entonces, decíamos que menos por más siempre va a ser menos. Entonces, 5 por 8 me va a dar 40, ¿cierto? Porque 5 por 8 es 40 y me va a dar negativo, bajo el negativo. Más 10, bajo el número que está al lado. Y según la regla de los signos que yo le había explicado, más por más, o sea, no, menos por más, ¿cuánto era? Negativo, ¿cierto? Y debo restarlos, es decir, 40 menos 10 me va a dar 30. Entonces, ¿es 30? No, porque es negativo, es decir, me dio menos 30. ¿Ya? Y el menos por más siempre se resta, ¿cierto? El menos por más me va a dar siempre un signo negativo y eso se van a restar. Ya, por eso para hacer estos tipos de ejercicios deben entender las reglas de los signos. Entonces se pueden apoyar de la presentación anterior para poder realizar esos ejercicios. Ya, vamos a ir a la actividad que la profesora dio, que es el cuaderno de actividad de matemática. En la página 6 está el ejercicio 2 y 3. Esos los deben realizar completo. Es decir, estos los deben realizar y también el ejercicio 3. Dice, resuelve las siguientes multiplicaciones. Para esto pueden ver, ¿cierto?, la presentación en relación a los signos. Ya, acá tenemos un negativo, menos 5 por 6. ¿Y se acuerdan cómo debíamos hacer eso? Si tenemos en la multiplicación un número negativo, va a dar negativo el resultado, ¿cierto? Y tenemos que multiplicar 5 por 6, que es 30, y me va a dar menos 30. ¿Ya? Y así ustedes tienen que hacer lo siguiente. ¿Ya? Si tienen alguna duda o consulta, me pueden preguntar. También de la página 6 tenemos que hacer el número 3, que también son completos. Ya acá a lo mejor es un poquito más largo. Ya recuerden que siempre tienen que decir 5 por menos 3, ¿cierto? Hago esa operación, después más 2 menos 2 por 9, multiplico eso y después sumo los resultados. Ya, ese es el orden. Y de la página 8 tienen que hacer el ejercicio 8, que es la letra A, el ejercicio 8 de la letra B y el ejercicio 8 de la letra C. Ya, estos son ejercicios, en verdad son de resolución de problemas, ya en la cual tienen que leer y tienen que ir ordenando los datos según lo que le están dando, pero realizando los mismos ejercicios anteriores. Y ahí ustedes tienen que ver si tienen que hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división de números enteros. Ya, este es el otro del 8 del B, que también lo deben realizar. Y este es el último, ¿ya? La idea es que lo resuelvan ustedes. Si tienen alguna duda, la tienen que decir en el día de la clase o me pueden enviar a mí un WhatsApp para poder ayudarlo. Ya, recuerda anotar o destacar las dudas o ejercicios que te complican para resolverlas en la próxima clase y también las dudas o consultas, contactarse con la profesora de asignatura o conmigo. Ya ahí abajo dejé mi mail para que me puedan contactar. Espero que les haya servido, que estén muy bien en sus casas y cualquier duda o consulta no se olviden de preguntar.